8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Diego Molano Aponte, exministro de la Defensa Nacional en Colombia. Recordamos, fue ministro años 2021-2022, gobierno del presidente Iván Duque, Centro Democrático, y lo hemos invitado para analizar algunos temas de interés de lo que está ocurriendo en Colombia y también las relaciones con el Ecuador. Quisiera partir por un hecho de coyuntura, el asesinato del candidato, del senador y precandidato presidencial Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que ha generado el rechazo en el mundo por este hecho de violencia, que daría la impresión, doctor Molano, que la violencia política daba la impresión que se había reducido, no eliminado, en medio de los conflictos armados internos, pero vemos que ha resurgido en Colombia. ¿Qué pasó con este hecho condenable, el asesinato de Miguel Uribe Turbay? Doctor Molano, buen día. Miguel, buen día. Un saludo muy especial para usted, por supuesto, y para toda su audiencia. Desafortunadamente en Colombia lo que hemos evidenciado en los últimos años es un crecimiento de la violencia debido a una política de paz que se ha implementado, que ha permitido que a través de ceses al fuego para supuestas negociaciones de paz, nuevamente los grupos criminales, particularmente la guerrilla de las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, crezcan con una mayor presencia en casi 600 municipios colombianos, y esa presencia se traduce en violencia, en más narcotráfico, más extorsiones, más secuestros, y en este caso un poder criminal que los llevó inclusive a atentar contra un candidato presidencial de la oposición como lo fue Miguel Uribe, y que finalmente culminó en su muerte. Esto fue un asesinato, un magnicidio que enluta la democracia colombiana y que nos devuelve 30 años atrás, cuando en una campaña presidencial asesinaron a 3 candidatos presidenciales. Desafortunadamente volvemos a vivir una época en donde la democracia pues hoy está en juego en su estabilidad, porque estos grupos han tomado fuerza nuevamente y se cometen este tipo de asesinatos, en este caso de un candidato de la oposición del gobierno, quien era el más acérrimo de los opositores y críticos de este tipo de procesos de paz. Efectivamente, América Latina recordamos hechos como incluso mucho antes el asesinato del fiscal Rodrigo Lara Bonilla, de Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán, Jaime Garzón, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, León Gómez. Significa que Colombia, luego del acuerdo de paz que se firmara en el 2016 bajo la presidencia del presidente Juan Manuel Santos, y luego con este cuento que ha resultado la política del presidente Gustavo Petro Urrego, del plan de la paz total, ¿ha sido un fracaso total, doctor Molano? Colombia cumplió un ciclo en donde se logró por un periodo de tiempo recuperar la seguridad con la política de seguridad democrática, que llevó a reducir los cultivos ilícitos, a disminuir los homicidios, a tener mayor presencia en la época del presidente Uribe. Pero luego del acuerdo de paz comenzó a crearse, yo diría, un régimen del odio, que le dio espacio a todos aquellos que se victimizan, que son digamos, de alguna forma descarados, que utilizan la mentira y la impunidad, y crecieron. Y esta política de paz total hoy incrementó las posibilidades de que estos grupos volvieran a retomar control territorial, porque se desarrollaron sin ninguna regla, se dieron los ceses al fuego sin dejar operar a las fuerzas militares, luego permitieron que avanzara el control territorial, y luego rompieron esos diálogos, pero ya el daño estaba hecho. Estos grupos volvieron a tener presencia en casi la mitad del país, incrementando los niveles de violencia, de secuestro, inclusive en la frontera con Venezuela, unos desplazamientos forzados de 50,000 personas que no se habían visto en la historia de Colombia, y unas masacres que nos retrotraen
a masacres que cometieron las FARC y grupos paramilitares que hoy tienen a Colombia sumado en esa zona de la frontera en una grave crisis humanitaria. Y por supuesto, la máxima expresión de esta violencia es el atentado y el magnicidio contra Miguel Uribe, un candidato que ha sido el más crítico de este tipo de procesos de paz. Ahora, están presos los autores materiales, los cómplices. Sin embargo, ¿cuándo se da con los autores intelectuales? Que es importante llegar a eso, como nosotros sufrimos hace 2 años el magnicidio de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que hasta el día de hoy, más allá de las investigaciones, se ha podido determinar. ¿Cuándo se llega a los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay? Esa es una de las prioridades que debe tener el país. Lo decía María Claudia, la esposa de Miguel, durante el sepelio, que lo que más reclama no es ni venganza, no es odio o violencia entre los colombianos, sino justicia. Y lo que esperan todos los colombianos, por supuesto, es que opere la justicia para llegar a los máximos determinadores y en esa medida los procesos que viene desarrollando la Fiscalía con la Policía Nacional, y se ha solicitado, por supuesto, la intervención de organismos de cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos, con inteligencia y con la Oficina de Investigación pueda llegar a los determinadores máximos, porque aquí hasta el momento los que han sido capturados fueron los operadores de un crimen que fue precisamente determinado por unas personas que tenían el interés de desestabilizar la democracia y de atentar contra uno de los principales opositores del gobierno, y en esa medida la exigencia de todo Colombia es que haya justicia para que precisamente no vuelva de repetición y realmente se conozca quiénes estuvieron detrás de este magnicidio. Doctor Molano, hemos leído que hay sospechas, nada más que sospechas, en este magnicidio de la actuación de la disidencia de las FARC, la segunda Marquetalia. ¿Será que la justicia está a la altura en Colombia y la Fiscalía para confiar y que se llegue a los responsables de este asesinato? Estos son hipótesis porque inicialmente, después de la captura de los materiales, los autores materiales de alias El Costeño y de este joven quien cometió el asesinato de forma con una barbarie increíble en contra de la humanidad de Miguel Uribe, pues la información que ha dicho el gobierno, pero no la justicia, es una primera hipótesis que son las disidencias de las FARC, de la segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, que supuestamente está en Venezuela porque nunca ha aparecido, y recientemente dijeron que una hipótesis nueva es el ELN. Y la verdad es que lo que exige todo Colombia es que no se den declaraciones con hipótesis cuando lo que debe determinar es una investigación seria, que no tenga elementos distractores, que sea independiente y que llegue precisamente a encontrar los máximos determinadores. Es la mejor forma de garantizar que este es un proceso que haga que la justicia realmente impere en este momento para determinar quiénes estuvieron detrás, y tiene que estar la Fiscalía, la Policía Judicial de Colombia y por supuesto con la cooperación internacional abocada en toda instancia 24 horas del día para producir este resultado de esta investigación sin hipótesis, sin dilaciones y sin anuncios que no estén sustentados técnicamente. El país quiere saber la verdad. Doctor Molano, como se recoge, voy a citar un libro que fue presentado tanto en Colombia cuanto en el Ecuador de un reconocido escritor y diplomático ecuatoriano, hoy hace misión diplomática en Brasil, el Eduardo Durán Cusín. Él publicó el libro Colombia, País de Extremos, en donde señala que la impunidad no solo perpetúa la violencia, sino que envía un mensaje devastador. En Colombia se puede asesinar sin ninguna consecuencia. ¿Cómo evitar que continúe la impunidad en este sentido? Miguel, desafortunadamente en Colombia el acuerdo de paz materializó la impunidad a nivel constitucional. Hoy tenemos los máximos perpetradores de delitos de lesa humanidad, como fueron los jefes de la guerrilla, quienes inclusive estuvieron en el Congreso de la República, terminan ahora su periodo presidencial,
fueron los que cometieron las principales masacres en Colombia, perpetradores de desplazamiento forzado, de reclutamiento de menores de edad, y no han pagado un día de pena. La Justicia Especial para la Paz en este momento no sacó ninguna sanción en contra de estos máximos jefes de la guerrilla, y por supuesto las disidencias que se desprendieron de ese acuerdo hoy campean por todo Colombia porque saben que frente a la justicia hoy la paz no ha operado. La justicia es parte de la reparación, y la máxima forma de lograr impunidad no es solo tener una política de seguridad que funcione, sino la forma de lograr justicia es que además de la política de seguridad de tener una justicia que lleve a cumplir las penas que se merecen aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, tal y como se dijo. Mire usted que el acuerdo de paz señalaba que las FARC iban a denunciar las rutas de narcotráfico, que iban a denunciar cuál era el negocio, que iban a asumirse las mayores penas, se iba a decir la verdad, y esto no pasó. Y pues, ¿por qué siguieron las otras disidencias operando y funcionando y creciendo con el negocio del narcotráfico? Porque a los que estuvieron involucrados por muchos años no les pasó nada, de hecho fueron premiados con curules en el Congreso, y porque en Colombia entera encontró que la justicia no cumplió su propósito. Y esto es lo que hace que haya un nivel de impunidad tan alto en este sistema, que empeoró, y ahora mucho más cuando llega un régimen que se apalanca en esa impunidad y a través del odio de clases, el odio contra las oligarquías, el odio para dividir a los colombianos, permite también otros procesos de paz y no hace y no ejecuta ningún esfuerzo para que haya una verdadera justicia, sino por el contrario les entregue el territorio colombiano a cambio de nada. ¿Cómo entender este gobierno que ha sido un fracaso cuando habló de paz total y que ha sido contemplativo con gobiernos como la dictadura de Nicolás Maduro en las relaciones de Colombia con Venezuela? Lo que se evidencia es que este es un régimen de odio que tiene nexos y cercanía con regímenes comunistas y neocomunistas y del socialismo del siglo XXI, que han evidenciado ser un fracaso, que han llevado a un país como Venezuela, uno de los más ricos y prósperos, a una pobreza con una diáspora de más de 4 millones de venezolanos a lo largo de América Latina. Y el gobierno actual de Colombia lo que tiene es una simpatía, pero ya ha pasado de la simpatía a la operatividad y a la coordinación conjunta con un régimen que es una dictadura. No puede ser lo que recientemente se presentó en Colombia, la creación de una zona binacional en donde el dictador Maduro anuncia la creación de una zona para operar en la zona de frontera con Colombia, supuestamente para combatir el narcotráfico, cuando eso lo que es un riesgo a la soberanía de Colombia, cuando es un régimen que recientemente fue básicamente calificado como un cartel de la droga por la administración del presidente Trump, al cartel de los soles, o sea, un cartel de terroristas y narcotraficantes, y que defienden del lado de la frontera venezolana al ELN, que es una guerrilla que opera hoy en esa frontera cometiendo todo tipo de vejámenes, desplazamientos, atentados contra los campesinos, contra los ganaderos, contra quienes cultivan cacao en esa zona del país, y desconociendo precisamente un régimen que ganó las elecciones de forma fraudulenta. Eso atenta pues contra la democracia y debilita la capacidad de defender y de proteger la frontera y la soberanía del país en esa zona con Venezuela, para el caso colombiano. En este contexto, exministro Diego Molano, ¿cómo entender la sentencia que le dieran hace pocos días al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Hoy lo que hemos evidenciado es que ese régimen del odio hace lo imposible por destruir al único abanderado y talanquera del socialismo del siglo XXI en el continente, y en el caso colombiano, el presidente Álvaro Uribe. Allí lo que se viene sucediendo es un juicio que ha tomado una postura más política en sus planteamientos y en la sentencia, porque cada una de las pruebas fueron rebatidas y se hizo público este debate, y los colombianos pudieron ver cómo algunos de los pronunciamientos de la jueza tenían más una carga ideológica que un material probatorio que garantizara que se hiciera justicia de forma adecuada. Aquí hay unos asesinos acallaron al principal opositor de Colombia, el candidato Miguel Uribe,
y a través de la justicia hoy vemos un juicio político que buscan acallar, frenar la capacidad que tiene el presidente Uribe de liderar una oposición que ha buscado siempre contribuir a fortalecer la democracia y las instituciones y el bienestar de los colombianos. ¿Usted cree, exministro Molano, que la dictadura de Maduro busca desestabilizar a la región teniendo aliados como el presidente Gustavo Petro? Bueno, todo el socialismo siempre, y especialmente el socialismo del siglo XXI y este neocomunismo, busca expandir una ideología que se cobija bajo unos supuestos elementos democráticos, pero que debilitan a la democracia, especialmente porque las elecciones son fraudulentas, porque comienzan a coartar la libertad de expresión, porque atentan contra la propiedad y el país que debería ser de propietarios, y estos regímenes que inclusive utilizan y se victimizan y utilizan la impunidad, el descaro y la mentira para gobernar, manipulando y generando odio, pues buscan a través de mecanismos democráticos imponer una agenda que va en contra de la libertad, y eso es lo que hemos visto que está pasando en Colombia. Ahora, este gobierno ha utilizado ahí un tema que incluso Estados Unidos la semana anterior, al igual que el gobierno ecuatoriano, acaban de declarar grupo terrorista al Tren de Aragua. ¿Qué significado tiene eso? Es muy importante entender qué dimensión tiene el Tren de Aragua. El Tren de Aragua surge en una cárcel venezolana, tiene un propósito criminal en Venezuela y luego ha sido utilizado para expandir los tentáculos y generar desestabilización. Lo vimos en el caso colombiano en las marchas del 2021 y en esos actividades de estallido social, como muchos de los que generaban destrucción estaban asociados a criminales de Venezuela, y el Tren de Aragua ha crecido en expansión, salió de Venezuela, pasó por Villa del Rosario y Cúcuta, maneja el control del microtráfico y la trata de personas en algunas localidades de Bogotá, siguió por Ecuador, está ahora en Perú y luego en el norte de Chile, e inclusive ha denunciado al Departamento de Estado que tiene presencia en Estados Unidos, y por lo tanto, pues esa es una forma de desestabilización, y hay unos nexos reales con lo que sucede en Venezuela y particularmente con la dictadura de Maduro. Ahora, exministro Molano, ¿cómo ve la relación Colombia-Ecuador a sabiendas de que aquí tenemos una preocupación? Vivimos un conflicto armado interno, asediados por grupos delincuenciales organizados transnacionales, narcotráfico, la narcopolítica, cuando hemos visto y se ha evidenciado la debilidad, la reducción de presupuestos de la administración del presidente Gustavo Petro, que debilita también los controles en la relación binacional y el paso de la droga. ¿Cómo ve esta situación? Desafortunadamente, en los últimos años, en la administración del presidente Petro ha habido una reducción en el presupuesto de alrededor de $200 millones en el primer año para las fuerzas militares. Esa reducción, más una práctica común de sacar a los generales, más de 83 que fueron sacados, ha debilitado la presencia de la fuerza pública y la capacidad de mando de control, y eso afecta a operaciones, además por los ceses al fuego en la zona de frontera, convirtiéndose en Nariño en el primer departamento de producción de coca, y por supuesto en Putumayo, lo que convierte a esa zona en una zona muy débil desde el punto de vista de la capacidad de control, y mucho más cuando se reducen las operaciones porque no tiene capacidad de la fuerza pública al limitarse su presupuesto, y esto ha hecho que el narcotráfico, por supuesto, utilice estos corredores para buscar salidas de esos dineros, de ese narcotráfico a través de las costas ecuatorianas y a través de los ríos que van hacia Brasil, y por eso esto ha afectado de manera grave la seguridad de la frontera. Esto nos complica al Ecuador porque esa debilidad en el control, casi la pérdida del control en la frontera colombio-ecuatoriana, incide en nuestra situación interna en medio del conflicto armado, doctor Molano. Por supuesto, la debilidad de Colombia por sus fuerzas militares que han sido limitadas en sus capacidades afecta la estabilidad en la zona de frontera. De todas formas, lo que sí se ha evidenciado es un gobierno que ha tomado la decisión, en el caso de Ecuador, de combatir de manera frontal el narcotráfico, y ha tomado decisiones con coraje, con valor, con prioridad,
y eso es muy importante para combatir el narcotráfico y debe ser muy bien valorado. En el caso colombiano, lo importante es que el narcotráfico hoy está desbordado. 300.000 hectáreas de coca hoy están siendo señaladas como ser la principal combustible para la violencia, y pues por supuesto Colombia tendrá que tomar las decisiones necesarias para poder combatir este narcotráfico que crece, que es más productivo y que ha transformado las organizaciones criminales de la región, Miguel, porque lo que encontramos ahora en la región latinoamericana es que somos una de las regiones más violentas del mundo, la más violenta, una tasa de homicidios de casi 18 habitantes por cada 100, casi 18 personas por cada 100.000 habitantes, y el 50% de los homicidios se cometen entre bandas de narcotráfico, y son bandas y grupos criminales o multicrimen, y eso sí se evidencia en toda la región. Son organizaciones criminales que manejan el narcotráfico, el microtráfico, la trata de personas, el manejo de criptomonedas, y combatir a estas organizaciones es el mayor desafío que vamos a tener la próxima década, y eso requiere unas nuevas fuerzas militares, una policía con unas capacidades que tenga la suficiente capacidad. Además, se requiere por parte de los gobiernos la determinación política para poderlas combatir, porque afectan la democracia. ¿Por qué cree que el gobierno de Gustavo Petro ha debilitado la institucionalidad, a las fuerzas regulares, a Fuerzas Armadas, a la policía? ¿Por qué cree? ¿Qué es lo que quiere Petro? Es la cartilla del socialismo del siglo XXI, Miguel. La cartilla tal cual establece llegar al poder a través de elecciones y después desde adentro, a partir del odio, destruir instituciones, y comienzan por las fuerzas militares y la policía en primer lugar, luego debilitar la capacidad y generar malestar para que la gente se acostumbre a vivir mal, pero eso al final lo que deteriora es la economía, deteriora los programas sociales y por supuesto les permite buscar perpetuarse en el poder a partir de la manipulación de las elecciones y apalancados en un odio que lo que busca es precisamente perpetuar esas diferencias y que los ciudadanos se acostumbren a vivir mal. Ellos son los que desde adentro buscan erosionar las instituciones para poder perpetuarse en el poder y llevar una agenda que destruye países, como se evidencia en Venezuela, como se evidencia en Nicaragua. Claro, Ecuador ya vivió una época lamentable, 10 años del gobierno del socialismo del siglo XXI que en buena hora no ha vuelto al poder. Pero ahora esta situación no puede complicar en la región por la situación del presidente Gustavo Petro, que incluso no pretendería la reelección o perennizarse en el poder como Maduro. Colombia tiene unas instituciones fuertes y es muy importante que prevalezcan esas instituciones. Sin embargo, los riesgos aún permanecen. La principal preocupación que deberíamos tener en Colombia es cómo los ceses al fuego han, pues supuestamente, por ingenuidad, perdido la capacidad de negociar, y entonces lo que realmente debemos evidenciar es que los ceses al fuego tienen un propósito, es de dar mayor control territorial a la guerrilla y a las disidencias de la FARC y al Clan del Golfo, y la gran preocupación es cómo se garantizan las próximas elecciones. No hay sea que al gobierno se le ocurra decir que es que no hay condiciones para hacer las elecciones porque hay mucha violencia en las diferentes regiones de Colombia por la guerrilla, por este control, y quisiera posponer las elecciones. Eso es lo que no pueden permitir los colombianos. Y por eso es tan importante que el proceso democrático se mantenga y que las fuerzas militares cumplan con su propósito de tener un plan de seguridad y democracia para que las elecciones no estén bajo la sombra del fusil. ¿Y se puede confiar en la institucionalidad colombiana y también en la justicia de Colombia? Colombia siempre ha tenido unas instituciones fuertes y es deber de los colombianos exigir de las fuerzas militares y de la justicia que operen en verdadera institucionalidad y con objetividad. Bien, muchas gracias al doctor Diego Molano Aponte, exministro de Defensa Nacional, años 2021-2022, gobierno del presidente Iván Duque, del Centro Democrático, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, exministro Molano. Miguel, muchas gracias. Un saludo muy especial a usted. Muy amable.
Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa.